Hola, mi nombre es Felipe Pizarro. Creo que la importancia de poder reciclar es para primero, descontaminar y ser capaces de poder hacer un planeta mucho más sustentable. Mi nombre es Marisol Silva y para mí es importante reciclar porque creo que las generaciones futuras que vienen tenemos que tener un ambiente limpio y con toda la contaminación que hay, la verdad que nadie se preocupa. Me llamo Matías Villanovoa Silva y me gusta reciclar para cuidar el planeta. Las personas que acabamos de escuchar forman parte de ese 57% que realiza alguna acción vinculada al reciclaje. Esto según la cuarta encuesta nacional de medio ambiente realizada por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, estas cifras no son suficientes. Según el estudio realizado en el año 2018 por el Banco Mundial, Chile es el país de Sudamérica que más basura genera, 1,15 kilos al día por persona. ¿Qué consecuencias ha traído esto a nuestro planeta? Sobre este tema y mucho más hablaremos en el siguiente capítulo del programa En la Vereda. Uno de los residuos más preocupantes y que ha aumentado considerablemente, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, son los plásticos. Su degradación comienza recién después de los 100 años. ¿Qué problema ha traído esto, por ejemplo, a los océanos? Sobre esto y mucho más hablaremos en el siguiente reportaje que preparamos para ustedes. La verdad es que es una lata tener que, una vez más, porque antes ya lo hemos denunciado, ¿cierto? Es el hecho de encontrarnos con este tipo de trampas, ¿cierto? Que tienen el objetivo de capturar jaivas. ¿Ya? La verdad es que son tremendamente dañinas para nosotros y tremendamente peligrosas. De partida tiene mucho plástico, mucho plástico. La malla en sí está hecha de plástico, los soportes están hechos de plástico. Esta es solo una de las cosas con las que se encuentran quienes realizan este deporte acuático en el Muelle Barón de Valparaíso. Las bolsas, los neumáticos, las botellas son comunes y se camuflan bajo las aguas de este paseo, que diariamente es frecuentado por turistas y residentes. Y encontramos desde cepillos de dientes hasta lentes de sol, encendedores, recipientes plásticos de botellas, vasos, frascos con mensajes adentro, pero no cumplieron el objetivo, que era tal vez navegar y llegar hasta Australia, pero se quedaron acá, en el fondo. Los deportistas se han encargado de mantener con sus propios medios limpio aquí, pero aseguran que hay otros sectores aledaños que no corren con la misma suerte. Fuimos a nadar cerca de la estación Bellavista y nos encontramos con una tortuga, y esta tortuga andaba con plásticos. Entre su cuello y la caparazón tenía plástico. Ese mar que tranquilo te baña te promete un futuro esplendor. Yo creo que esa es la clave de todo. Si alguien no logra entender esa estrofa, estamos liquidados. Aquí tengo una serie de fotos que en realidad son fotos que han recorrido el mundo. Por ejemplo, esta ave que tiene estas puntas de máquina de afeitar enterradas en su pico, pero no tiene forma de sacarlo. Aquí tenemos un par de lobitos marinos jugando con el plástico. Si no llega un ser humano y corta ese plástico que está ahí, esta ave va a morir. No se puede alimentar, no puede volar, no puede hacer nada. Estas son fotos de necropsia de distintas aves, donde nos hemos encontrado dentro del contenido intestinal o en contenido gástrico con plástico. Esto es plástico, eso es plástico, eso es plástico, no es de su alimento natural. Si tú ves esta imagen, está un poco de gravilla, que es lo que ellos típicamente comen para disolver el alimento, y todo esto que es color naranja que se ve aquí es plástico.
Son varios los casos de este tipo que en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Santo Tomás, ubicado en Viña del Mar, han debido atender. La bolsa plástica, en el fondo, simula mucho ciertos alimentos de los animales. Por ejemplo, en el caso de las tortugas marinas, la bolsa plástica nos está diciendo, me parezco a una medusa, y la tortuga está diciendo, esto es alimento. El manejo de un animal que ha ingerido plástico, que está con un cuadro obstructivo producto de esta ingesta, cuesta bastante primero tratarlo, luego que se recupere, más o menos un 10-20% es el que sobrevive y el que se puede liberar. Es que prácticamente quienes habitan los océanos y ríos conviven con los plásticos y desechos que de forma indiscriminada han sido arrojados al mar. Se cree que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Fundación Ñampu, que es la que en este minuto está recibiendo más animales acá en la región, desde septiembre a la fecha tiene una atención de 400 animales. Aves, tanto marinas como terrestres, aves rapaces, pingüinos, estamos hablando de pinípedos como los lobos marinos, zorros, culebras, hemos tenido una cantidad de culebras en esa fundación que no había visto hace mucho tiempo. Pero el problema es más grave aún. En Chile, la contaminación por plástico, por microplástico, ha puesto en extinción un montón de especies y también está poniendo en riesgo otras más. Y lo más importante es que el microplástico se nos está escapando de las manos y está incorporándose en la cadena alimenticia. El plástico se ha convertido prácticamente en una plaga. Es posible encontrarlo en casi todos los espacios, en diversas formas, lo que ha causado un grave daño al medio ambiente. Según el sexto informe de la Organización de las Naciones Unidas, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, el 75% de la basura marina es plástico y microplástico, y cada año 8 millones de toneladas de este material terminan en el mar. Se empiezan a generar estas islas de plástico que ya hemos visto que están acechándonos. Hay 7 en el mundo y una está acá entre Chile y Perú en la costa Pacífico, muy cerca de una tremenda isla de plástico, que no se imaginen una isla como algo duro, sino que son como corrientes de plástico muy densas que están atrapando a distintas aves marinas y distintas especies. El plástico es un polímero con compuestos derivados del petróleo de alta durabilidad y que dependiendo de su estado libera una serie de sustancias tóxicas y demora cientos de años en descomponerse. El plumavit, por ejemplo, comienza este proceso recién después de los 500 años. Y si lo llevamos a un caso cotidiano, el primer cepillo de dientes o la primera bolsa que usted utilizó en su vida aún existe. Los plásticos tienen distintos tipos de densidades y densidad son, ustedes los pueden ver en los envases como los PET número 1, PET 2, 3, 4, 5 y hay PET que son, por ejemplo, el PET 7 que es plumavit, que es un plástico extremadamente denso y muy difícil de reciclar y su proceso de descomposición empieza desde los 500 años. Y nosotros como Greenpeace no estamos en contra del plástico, sino que nosotros hacemos un llamado a disminuir los plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Porque estamos produciendo más plástico del que somos capaces de reciclar. Según el primer estudio de plástico realizado por la Asociación Gremial de Industriales del Plástico, ACIPLA, en Chile solo se reciclan 83.679 toneladas de plástico al año, es decir, el 8,5% del total que se consume en el país, el cual corresponde a 990.000 toneladas. El mismo estudio identificó que el 17% de lo que se recicla es plástico de origen domiciliario y el resto, el 83%, no domiciliario. Pocos puntos de reciclaje y segundo, porque los centros de reciclaje ya no están dando abasto. China era un receptor internacional de basura del mundo, recibía muchísima materia prima, sobre todo de plástico, para generar materiales y devolverlos. E incluso China dijo, ya no requiero y ya no estoy aceptando más plástico porque como sociedad estamos produciendo más plástico de lo que somos capaces primero de reutilizar, de reciclar y después de contener.
Pero en Chile ya han surgido iniciativas que buscan disminuir el uso y producción de plástico. La más reciente, la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el comercio del territorio. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en 6 meses, desde la publicación de la ley a febrero de 2019, se evitó la entrega de 1.000 millones de bolsas plásticas. Son 350 millones de bolsas en un mes, donde el 80% va a parar al mar y se transforman en nanopartículas muy pequeñitas de bolsa que contaminan todos los seres vivos. Nosotros, por ejemplo, tenemos esas nanopartículas en nuestro cerebro, en nuestra sangre, incorporadas a nuestros tejidos. Es muy grave. Entonces, evidentemente que había que prohibir las bolsas de un solo uso, porque además a veces duran 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y eso es un crimen contra la humanidad. Las cifras serán más favorables aún en agosto de 2020, cuando las micro, pequeñas y medianas empresas comiencen su implementación total, al finalizar el periodo de marcha blanca. Actualmente están autorizadas para entregar un máximo de 2 de estos elementos por compra. Y nos sentimos muy orgullosos de la prohibición de las bolsas plásticas. Lo primero es terminar esa ley bien. Como te decía, es que esa ley no deje espacio de porcentaje ni de doble entendido de cuánto plástico puedo o no meter. Las bolsas plásticas deben estar prohibidas y punto. Si nosotros queremos seguir siendo un país competitivo en materia medioambiental, tenemos que empezar a mirar hacia allá y empezar a legislar los plásticos de un solo uso, que son definitivamente los plásticos absurdos, los plásticos primarios, los plásticos que nosotros perfectamente podemos seguir viviendo y no son estrictamente necesarios para nuestra convivencia o para nuestro buen funcionamiento. Ese es el desafío ahora, eliminar los plásticos de un solo uso. La agrupación Greenpeace impulsó la campaña Chile sin plástico. Como Greenpeace hicimos un ejercicio y tratamos de comprar la canasta básica familiar en el supermercado libre de plástico. Solamente pudimos comprar huevos y harina. Todo lo demás sí o sí venía envuelto en algún tipo de plástico. Por ejemplo, este es un elemento que es una toalla nova, en que nosotros realmente lo que necesitamos es el producto que está dentro. Nosotros vamos por esto, pero que nos trae de regalo un tipo de plástico que es el plástico primario. Este mismo efecto nosotros lo vemos con los tallarines, con el arroz, con tortilla, incluso con la verdura. Es que el uso que le damos es tan corto que no se justifica su fabricación. Uno de estos elementos, por ejemplo, son las bombillas. Una persona ocupa alrededor de 38.000 unidades en su vida. Y el Ministerio de Medio Ambiente activó la campaña Chao Bombillas, que busca disminuir su uso innecesario. Es que cada una se demora 60 segundos en fabricar. Su uso promedio es de 15 minutos y su descomposición supera los 200 años. ¿Vale la pena sacrificar tanto? Señora, señor en la casa, manden a su hijo con estas cositas que son cubiertos, que son perfectamente ocupables, aparte de que son muy bonitos. Acá ustedes pueden poner una servilleta, pueden poner qué sé yo, lo que quieran, para utilizar no solamente una vez, sino varias veces su bombilla, utilizar distintos cubiertos y después ustedes los guardan. ¿Pero qué podemos hacer con todo el plástico que ya se ha producido? Es que para la empresa Patagonia todo el plástico que desechamos es una materia prima. Ellos tomaron los residuos y le dieron un nuevo uso. Así ha sido desde sus inicios. Patagonia es una marca que tiene sus orígenes formales en el año 73. Es decir, llevamos más de 45 años en el negocio. Comenzaron realizando herramientas para escaladores y de a poco se fueron abriendo al mercado. Vieron en la acumulación de plástico y residuos una oportunidad para realizar productos con materiales reciclados, disminuyendo el uso del agua, del petróleo, reduciendo las emisiones tóxicas en sus producciones y la huella de carbono. Si tú trabajas con materiales reciclados, tienes que extraer menos cantidad de petróleo para poder hacer ese material plástico. Impactas menos el medio ambiente, por ejemplo, usas menos energía, usas menos litros de agua en la producción. Si tú empiezas a implementar estas tecnologías que están disponibles, todo ese impacto lo reduces. 70% de lo que están viendo en esta sala, poleras, shorts, mochilas, accesorios, etcétera, proviene de
orígenes reciclados. Y viene de pluma reciclada, viene de algodón reciclado, viene de poliéster reciclado, viene de nylon reciclado. Esto es una polera, literalmente una polera común y corriente de la categoría Lifestyle de Patagonia. Para hacer esta polera se usaron 4,8 botellas recicladas, es decir, podríamos decir que son 5 botellas. Tenemos 26 pounds of cotton scraps. Eso significa que estamos utilizando cortes de retazos que son sobrantes en la materia de producción. Si nos vamos a la línea más de verano, tú aquí tenés los baggy shorts. Estos baggies llevan 36 años en la línea de los catálogos de Patagonia. Esto es nylon reciclado, ¿vale? Producir este short genera la ventaja de gastar un 50% menos de agua de la que un short normal. Para hacer este producto se usaron 8,5 botellas plásticas y el material es 100% reciclado. Con sello regional también han surgido iniciativas. Los fundadores de Invita Mobiliario Sustentable de Valparaíso crearon esta línea urbana incursionando con nuevos materiales. Eventos que puedan implementar espacios públicos a partir de un nuevo material que hemos creado. Y este nuevo material es el hormigón reforzado con plástico reciclado. Al utilizar elementos plásticos en distintos formatos, reutilizados, reciclados, esto nos permite olvidarnos y no utilizar estructuras de acero, evitando la corrosión, disminuyendo el peso del producto y generando un menor impacto ambiental en la composición de estos. También son de la región de Valparaíso quienes trabajan en Imeco. Identificaron otro problema, uno que abunda en las playas chilenas, las colillas de cigarro. Este grupo de químicos se atrevió a procesarlas y darle un nuevo uso. Y desarrollamos un proceso que permite recuperar el filtro de la colilla de cigarro. Lo que nosotros hacemos es remover toda la toxicidad que tiene el filtro y recuperarlo así, limpio, para ser transformado en otras cosas. Este tiene una forma física de fibra, acá ya está en una forma física como de un plástico concreto, más duro, se puede pigmentar de distintos colores dependiendo de lo que uno quiera hacer y este plástico se puede moldear para la obtención de objetos. Estos son como los primeros prototipos de set de posavasos, por ejemplo, hechos con colillas de cigarro. Entonces a través de este set de 6 posavasos se están sacando alrededor de 250 colillas del medio ambiente. Pero nada de esto sería posible sin un proceso anterior, el reciclaje. La Fundación Reciclo es solo una de las agrupaciones que en Chile se hace cargo de este aspecto, un movimiento ciudadano que se instaló en Valparaíso con el fin de educar e impulsar este tipo de prácticas. La iniciativa surge por una necesidad creciente de tomar conciencia respecto a los residuos que generamos y que son consecuencia del consumo finalmente. Han habido otras iniciativas de puntos de reciclaje o de puntos verdes, pero que finalmente terminan siendo microbasurales porque no tienen el cuidado o la supervisión de alguien. Entonces buscamos lugares estratégicos que estuvieran bien protegidos, donde alguien se hiciera cargo finalmente y también pudiera promover la educación medioambiental. Entonces están ubicados en el Parque Quintil, en el Parque Cultural, ex cárcel y en el rodoviario. Por ahora reciben botellas PET del número 1, latas y 3 tipos de papeles. Les realizan un proceso de pretratamiento, lo compactan y venden para sustentar la recolección. Junto con ello crearon una inédita aplicación web, Amamos Valparaíso, la que usted puede descargar desde su teléfono celular. La aplicación básicamente consiste en un mapa donde se sectorizó por barrios Valparaíso, se hizo un trabajo territorial y uno puede ubicar todos los puntos de reciclaje y materiales de la ciudad. Y no solo ubicar, sino también participar informando. Entonces, al participar en la aplicación, cada vecino, vecina o visitante recibe puntos, y no solo él, sino que en el barrio en el que está suscrito. Entonces, los puntos individuales se pueden canjear por ofertas del comercio local que va a estar en la aplicación. Es un comercio local que tiene buenas prácticas medioambientales
y que sube ofertas para incentivar la participación. Y por otro lado, el barrio, con más puntos, dado un periodo de tiempo, va a recibir premios barriales. Pero los avances deben ir de la mano con la legislación e impulso de políticas públicas. Si bien son más de 100 los proyectos relacionados con el cuidado de medio ambiente, cambio climático y contaminación que han ingresado al Congreso Nacional, solo algunos se han convertido en ley. En 2016, en Chile se dio un paso importante. Se convirtió en el país pionero en Latinoamérica con la aprobación de la Ley 20.920, que promueve la gestión de residuos, fomenta el reciclaje y responsabilidad extendida al productor. Uno de sus fines es proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Según el estudio de ACIPLA, con la también conocida como Ley REP, en un plazo de 7 a 10 años se podrían duplicar los procesos productivos del plástico. Una iniciativa clave en este periodo es el proyecto de ley sobre delitos ambientales y daño ambiental, que actualmente está siendo analizado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. El proyecto ingresado en el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera recoge mociones parlamentarias de los senadores Guido Girardi, Isabel Allende, Alfonso de Urresti, Rabindranath Quinteros, Alejandro Navarro, Manuel José Osandón, Francisco Chaguán, Carmen Gloria Aravena, Álvaro Elizalde y David Sandoval. Prevenir el daño ambiental es la mejor política ambiental que podemos tener, es siempre la prevención. Y por eso es el objetivo central de este proyecto. Estamos viendo la legislación de delito ambiental, aprobamos una reforma constitucional que le da derecho a los seres vivos, sean plantas o cualquier tipo de seres vivos, aprobamos una ley que protege a los animales, estamos trabajando, vamos a presentar una ley para prohibir los antibióticos, la salmonicultura para uso animal, vamos a modificar la legislación que establece las concesiones acuícolas. Bueno, estamos trabajando muy activamente justamente en generar un estándar ambiental y sobre todo vamos a trabajar con todo el mundo científico en elaborar lo que llamamos una ley marco de medio ambiente. Estamos todos absolutamente en la Comisión de Medio Ambiente de que la institucionalidad ambiental ya tocó techo, cumplió un objetivo y que hoy día tenemos que pasar a una etapa nueva en materia de protección ambiental, en materia glaciar, en materia de tantas actividades que tenemos, en materia de protección del agua. Personalmente presenté un proyecto de modificación a la Constitución para agregar al artículo 19 un nuevo inciso respecto del resguardo del Estado también, no solamente por tener un medio ambiente libre de contaminación, sino que también por resguardar el acceso ineludible que tienen las personas respecto al acceso al agua. Es que no solo de los plásticos nos tenemos que preocupar, hay una serie de factores e incluso nuestros propios actos los que pueden afectar al medio ambiente. ¿Pero cómo los enfrentamos? Este año Chile tiene un importante desafío. Entre el 2 y el 13 de diciembre, el país será sede de la COP25, el encuentro del cambio climático más importante del mundo, que reunirá a 20.000 delegados provenientes de 196 países y que busca generar importantes acuerdos para proteger el planeta. Va a ser una gran oportunidad para que Chile y el mundo entero tomen verdadera conciencia de que el tiempo se está agotando y que cada día las metas se hacen más urgentes y requieren más ambición y más exigibilidad. El mandatario, junto al Comité Presidencial Asesor para la COP25, ya ha definido temas prioritarios a abordar: economía circular, océanos, Antártica, energías renovables, ecosistemas, biodiversidad y electromovilidad. El gran llamado que le hacemos en este sentido desde la COP, desde el equipo asesor, es que aquí tenemos que involucrarnos todos en esta tarea. Tal vez la COP25 que se va a hacer en Chile es de la última oportunidad que tiene la humanidad para rectificar el rumbo. Por eso que habla de urgencia, habla de una situación insostenible. Se dice que somos los campeones, los jaguares de Latinoamérica en la protección oceánica, pero tenemos que ser contundentes y coherentes en eso. Primero, legislando el plástico, protegiendo los océanos con normas salmoneras y desde ahí empezar a construir un país y un entorno muchísimo más sustentable.
Pero no solo los plásticos están afectando al planeta, son diversos los factores e incluso nuestros mismos actos los que han contribuido a los cambios que se han manifestado en diversos aspectos, a través de la contaminación del aire, del agua, de la pérdida de biodiversidad y del aumento de la temperatura, entre otras cosas. Sobre este tema conversamos con Francisco Cereceda. Él es director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Los invitamos a revisar la siguiente entrevista. Francisco Cereceda, doctor en Química Analítica Ambiental, profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde el punto de vista de la contaminación ambiental como tal, nosotros podríamos distinguir que de alguna manera los contaminantes afectan a los tres compartimentos ambientales fundamentales, o sea, aire, agua y suelo. Dentro de las actividades industriales que normalmente contaminan de manera importante los distintos compartimentos ambientales que yo he mencionado, están los procesos de combustión. Cuando hablamos de procesos de combustión nos estamos refiriendo fundamentalmente a la generación de energía. La generación de energía hoy día normalmente utiliza, en el caso por ejemplo de las grandes industrias, utiliza energía a partir del petróleo o a partir de carbón. También se utiliza cogeneración con biomasa. Y a nivel de las fuentes móviles, eso es lo que yo hablaba antes, de las fuentes fijas, a nivel de las fuentes móviles, o sea, nuestros vehículos de transporte público o transporte privado, utilizan distintos tipos de derivados del petróleo también, como el diésel, la gasolina, queroseno, etc. Hay que entender que aproximadamente el 70% de la contaminación de una gran ciudad, por ejemplo como Santiago, está vinculada fundamentalmente a las fuentes móviles. Aparte de eso, también hay otras actividades propias del quehacer, digamos, humano, por ejemplo, la agricultura. La agricultura también es fuente importante de contaminantes a los distintos compartimentos ambientales. Hay una cantidad importante de agroquímicos, por llamarlo de manera general, que se utilizan fundamentalmente para aumentar la productividad agrícola y para obviamente generar mayor cantidad de alimentos, lo cual es obviamente una necesidad actual producto del aumento explosivo de la población, ¿no? Sin embargo, claramente esos métodos productivos intensos que se han desarrollado en los últimos 100 años inevitablemente han dejado obviamente residuos en los distintos compartimentos ambientales. Hay una serie de otros compuestos químicos que no existen de manera natural. Por ejemplo, las dioxinas, por ejemplo, los bifenilos policlorados. Estos compuestos químicos que yo no he nombrado no existen en la naturaleza, los ha creado el hombre. Y por ende, obviamente, no hay niveles umbrales. Por lo tanto, en ese caso, la Organización Mundial de la Salud y obviamente todas las organizaciones ambientalistas y las agencias ambientales de los países lo que hacen es decir que en definitiva la sola presencia de estos compuestos, que tienen por supuesto propiedades tóxicas muy elevadas, carcinogénicas, mutagénicas, etcétera, dañan a distintos órganos dentro de nuestro organismo, la sola presencia ya es suficiente como para decir que algo está contaminado. Hemos tenido otros, entre comillas, cambios climáticos, ¿cierto?, asociados a grandes catástrofes naturales, por ejemplo, la más conocida, ¿cierto?, es el impacto del meteorito en la zona de Yucatán, ¿cierto?, en la zona de la selva mexicana, donde obviamente causó la teoría, digamos, por lo menos más vigente hoy día sigue siendo que esa causó efectivamente la extinción en masa prácticamente de todas las especies naturales, y eso fue obviamente una situación de cambio climático, ¿no? La diferencia está en que ahora estamos produciendo un cambio climático con una velocidad, una cinética que obviamente nunca se había dado antes en la historia. ¿Qué cosa, entendiendo eso, qué cosas hacemos nosotros en el día a día? Por ejemplo, lo que yo mencionaba antes, cada vez que nosotros usamos el automóvil, estamos generando compuestos químicos que son obviamente gases de efecto invernadero o, en este caso, black carbon, que son agentes de cambio climático, ¿ya? Cuando cocinamos con leña, cuando prendemos una estufa a leña, en términos de energía, cuando hay una industria que produce obviamente energía a partir de petróleo, carbón, cada vez que nosotros desechamos un refrigerador y ese compuesto químico, ese freón que está ahí en el sistema de la bomba de calor del refrigerador se libera a la atmósfera, estamos nosotros contribuyendo al cambio climático. Si hoy día paramos de producir procesos de combustión o otros procesos que generen CO2 o N2O, vamos a tener 200 años más todavía de estos contaminantes dando vueltas en la atmósfera y produciendo el efecto del cambio climático. Los contaminantes que tienen vida media corta tienen efectos importantes sobre la salud de la población. Por lo tanto, hay un doble efecto, una doble ganancia. En la medida en que nosotros disminuimos la concentración de estos contaminantes que yo nombré, metano, ozono, black carbon, estamos también protegiendo la salud de las personas.
porque estos son contaminantes criterios que están dentro de los planes de contaminación de las grandes ciudades, están dentro de nuestros planes de contaminación también. Por lo tanto, si los disminuimos, no solamente hacemos algo por el cambio climático, sino que además también protegemos la salud de la gente. Bueno, los daños se ven casi cotidianamente, o sea, los cambios importantes en los periodos de lluvia, por ejemplo, las grandes sequías últimamente que hemos tenido, las grandes tormentas en otras partes del mundo, digamos, incidencia en términos de inviernos mucho más intensos, más fríos y veranos mucho más cálidos y más intensos también, los incendios forestales, el derretimiento obviamente de los glaciares, el cambio en la temperatura del mar, el cambio en los patrones de circulación de las corrientes marinas, la aparición de vectores biológicos nuevos, en definitiva porque se corren las fronteras térmicas de los organismos. O sea, a lo mejor en un futuro acá vamos a tener el dengue hemorrágico y vamos a tener a lo mejor la malaria y una serie de otras enfermedades típicamente endémicas de países tropicales que aquí no llegan porque obviamente las condiciones climáticas no lo permiten. Pero si esas condiciones climáticas lo permiten, vamos a tenerlas. Las consecuencias económicas y las consecuencias políticas que puede traer esto son tremendamente importantes y a unos, vuelvo a repetir, les va a beneficiar y a otros les va a perjudicar. Entonces, ¿quién decide finalmente en una convención como la COP25, que va a ser cierto el próximo diciembre, respecto a si efectivamente yo me circunscribo como país a participar de los compromisos y lo hago de alguna manera vinculante y por lo tanto entonces firmo los acuerdos? Va a depender de si me conviene o no me conviene como país. ¿En qué situación está Chile frente al cambio climático? La Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha definido normalmente 9 criterios específicos sobre los cuales de alguna manera un país puede evaluar si está vulnerable o no, o cuán vulnerable es al cambio climático. De esos 9 criterios, Chile cumple 7. Somos uno de los 10 países que está en situación más vulnerable dentro del mundo en términos de cambio climático. Por lo tanto, claramente que vamos a ser afectados y los efectos ya los estamos viendo. Están vaticinando que efectivamente vamos a llegar a 2 grados a fines del 2050. El planeta, tal como está pensado desde el punto de vista geoquímico, de los ciclos biogeoquímicos que estamos hablando, con 2 grados más es prácticamente impensable. O sea, estamos hablando ya en este minuto de una pérdida de biodiversidad enorme. O sea, está habiendo un proceso de extinción de especies de manera masiva. El eslogan es hoy día adaptémonos porque si no vamos a desaparecer como especie. Entonces, desde ese punto de vista, los países que tienen más vulnerabilidad tienen que tener planes de adaptación. Y en ese sentido, nuestro país ha dado pasos importantes. No hay ninguna acción que podamos hacer acá en nuestro planeta, ni mía, ni tuya, ni de ninguno de nosotros que no tenga una consecuencia. Y eso hay que entenderlo, o sea, cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia positiva, si hacemos algo en este caso para frenar el cambio climático, o negativa. Y si obviamente insistimos en hacer, digamos, acciones negativas, las consecuencias las vamos a tener más pronto que tarde. Está claro que todos nos podemos hacer parte de estos cambios y contribuir al cuidado del medio ambiente. Es por eso que cambiemos nuestros hábitos, infórmate y conoce cuál es el punto de reciclaje más cercano a tu domicilio a través de las diversas plataformas, una de ellas www.chilerecicla.gov.cl. De esta forma nosotros llegamos al final de este programa y como siempre le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo del programa En la Vereda.